Quiero que vengas conmigo a Éxodo capítulo 2, versículo del 16 al 25. Éxodo 2, versículo del 16 al 25. No es ni más ni menos que la segunda parte del mensaje que prediqué la semana pasada, que se llamaba Matando al Egipcio, si te acuerdas, se llamaba Matando al Egipcio. También tenía otro título que era Príncipes de Egipto o Príncipes del Cielo, también, pero lo menos es el título, lo más importante es el contenido. Y te quiero leer esta parte de Éxodo capítulo 2, versículo 16. Dice: y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar aguas para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Y luego el primer versículo, el capítulo 3, dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Amén. ¿Estamos en la palabra? Sí, Señor, gracias, Padre, porque es tu palabra, y tu palabra es verdad. Señor, no permitas que yo acomode esta palabra a mi pensamiento, sino que mi pensamiento se acomode a esta palabra. Que lo que yo predique en esta mañana nazca de tu corazón, Dios mío. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, a brotar del corazón de Dios el mensaje que por medio de esta palabra tú tienes para este pueblo hoy. Ayúdanos, Padre. Tú eres bueno, Señor. Nos sometemos a ti, nos sujetamos a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Hoy quiero hablaros de llamamiento. ¿Quién sabe qué es llamamiento? El cartero siempre llama 2 veces. Hoy quiero hablaros de los modos, las maneras, los sistemas, los requisitos, los ambientes espirituales, cómo la palabra define la atmósfera en la que se desenvuelve un llamamiento de parte de Dios. Porque hay una cosa muy importante. Tú tienes que saber que no estás en este mundo por casualidad. No importa si tú naciste con un coeficiente intelectual más alto o más bajo, si tú naciste con unas condiciones físicas mejores o peores. No importan las circunstancias en que tú hayas nacido, hayas venido, en qué familia hayas llegado a caer, en qué ámbito social vivas. No hace falta que tú atesores una perfección mental, psicológica o física. En cualquier caso, tú tienes un llamamiento de parte de Dios. Tú no has venido a este mundo a deambular como un fantasma, a deambular como una cucaracha que solo viene a nacer, crecer, reproducirse y morir. Si Dios hubiera querido eso, no hubiera creado al hombre. Ya había cucarachas en el Edén. Y ya hubiera hecho eso. ¿Usted sabe que la cucaracha es el único ser vivo que resistiría una guerra atómica? Todo lo demás moriría, menos las cucarachas. Así que si Dios hubiera querido que las cucarachas reinaran en la tierra y reinaran en el cielo, no hubiera creado al hombre. Usted es más importante que cualquier animal, que cualquier elemento de la flora, de la fauna. Usted tiene que saber que usted está aquí por algo y para algo. Yo sé que el conformismo es una cosa muy cómoda. A veces tiramos de conformismo y decimos: que no pasa nada, bueno, deje de estudiar, pues no importa, ya. Conformismo es cómodo. Conformarnos a lo que tenemos es cómodo. Pero resulta que Dios no nos llamó a vivir en el conformismo. Dios nos llamó a hacer aquello para lo que Él nos creó.
Y usted y yo hemos sido creados para algo. No hemos sido creados para pasar por aquí como muñequitos de Toy Story, ni como las muñecas de Famosa, ni nada de eso. Somos seres animados donde el Señor puso su aliento de vida. Dice que Adán hizo el muñequito y le hizo... Le puso el aliento, le puso la vida y le echó a andar. Y dijo, ahora ponle nombre a las cosas, enseñoréate de las cosas. Mira, tú eres aquí el rey, Adán. Y yo lo único que quiero es venir cada tarde o cada mañana, estar un ratito contigo, pasear contigo, tener comunión contigo, porque yo soy tu padre, pero mira, he creado todo esto para ti. Así que la creación le sigue perteneciendo al hombre. El problema es que el hombre ya no es como el Adán original, que estaba libre de pecado y era un ser perfecto. Ahora tú y yo tenemos que aprender a reinar en esta tierra desde nuestras propias imperfecciones y desde nuestro propio pecado. Y por eso el Señor, cuando tiene un llamamiento para ti, antes de que tú alcances el llamamiento, te tiene que perfeccionar. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. Lo vamos a aprender en Moisés. Mira, me llama mucho la atención ver, muchas gracias, Josué. Esfuérzate y sé valiente, Josué. Amén, eso dice la palabra, gloria a Dios. Déjame la botella, si yo me la bebo con tapón y todo. Aleluya. Me llama mucho la atención en esta parte del texto que hemos leído, donde, del versículo 16 al 25 del capítulo de Éxodo, donde vemos 2/3 de la vida de Moisés. El primer tercio, donde él era príncipe en Egipto, él estaba siendo cuidado por su madre nodriza hebrea a las órdenes de la hija de Faraón, pero verdaderamente él estaba siendo educado para ser el príncipe de Egipto. Él recibió 2 clases de formaciones. La formación que recibía en palacio, que él quería convertir en el siguiente faraón, y también la formación que su mamá, en el secreto, en la clandestinidad del cuidado de bebé y de niño y de joven y de adolescente, hasta que fue mayor, ella le pudo dar, y cómo le pudo transmitir su mamá aquel, y le pudo hablar de aquel Dios grande, tremendo, que había creado el mundo y cuyo pueblo de ese Dios era el pueblo de Israel, al cual él pertenecía. Moisés siempre supo, o al menos supo tempranamente, que él era hebreo, que él, aunque se movía en un ambiente de egipcios, pero él era hebreo, no era egipcio. Aunque él fuera disfrazado de egipcio, él era hebreo. Por eso la semana pasada vimos cómo él interviene en 2 acontecimientos, donde en primer lugar él mata a un egipcio porque estaba maltratando a un hebreo, entonces él defendió a su hermano matando al egipcio, y luego vemos cómo al día siguiente él trata de poner paz en la pelea de 2 hebreos, porque él se reconoce como hermanos de ellos y él entiende que él tiene que intervenir. Pero vemos también que luego, a partir del versículo 16, vemos cómo se desarrolla muy brevemente cómo fue la vida de Moisés los siguientes 40 años, es decir, desde que él tenía 40 años hasta que él cumplió 80 años. Y en apenas 9 versículos la palabra nos habla de cómo fue su vida. Pero hay algo lindo en la palabra aquí escondido que a mí me llama mucho la atención. En el versículo 23, que lo hemos leído, dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Dice, oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Mira, en estos 2 versículos vemos con total claridad cómo, mientras Dios estaba preparando a un libertador para el pueblo de Israel estaba clamando por un libertador. Las cosas suceden de esa manera. Dios, dice la palabra que Dios reconoce, que miró, que vio que los que gemían, que los que clamaban eran su pueblo, dice que los reconoció como su pueblo, pero mientras tanto, él tuvo que tomarse el tiempo de preparar a Moisés para que pudiera ir al rescate de ese pueblo que clamaba y gemía. Así que en todos los procesos que Dios quiere establecer en tu vida y en mi vida, para llevarnos al llamamiento, a aquello que Dios quiere hacer con nosotros, tiene que haber un tiempo. Porque si tú y yo fuéramos el Adán original, sin ningún defecto, sin ningún pecado, Dios diría, haz esto y lo haríamos al segundo. Pero Él nos tiene que preparar para el llamamiento. A veces hay una cierta frustración y cierta desesperación de algunos cristianos que saben que tienen algo que hacer para Dios y por Dios, que incluso Dios en su día les reveló algo, pero ven que no llega el tiempo, que no llegan las formas, que no llegan las maneras, que se pasan los años y ¿qué ocurre? Señor, y tú me llamaste a hacer esto, pero yo todavía estoy aquí plantado, estoy aquí quieto. ¿Qué está pasando, Señor? Lo que está pasando es que el Señor te está educando.
te está procesando, te está enseñando, te está haciendo pasar una serie de pruebas para que apruebes el examen final y ya puedas decir, ahora es el momento, ahora es cuando yo te envío. Mira, en este pasaje que hemos leído podemos aprender algunas cosas, que si las puedes apuntar estaría bien, y si no, no pasa nada, luego te lo ves porque lo emitiremos por la televisión grabado. Pero siempre es bueno apuntarlo, se retiene más en la memoria si se apunta. Mira, número 1. El llamamiento llega cuando has decidido sujetarte a Dios en medio de las circunstancias que vives. El llamamiento llega cuando has decidido sujetarte a Dios en medio de las circunstancias que vives. Ya sean buenas o malas las circunstancias, tú decides sujetarte a Dios y adorar a Dios y alabar a Dios y establecer y declarar a Dios como el único rey de tu vida, como el único que gobierna y como el único que tiene soberanía. No hay llamamiento de parte de Dios para quien decide quedarse en el mundo. Tú no puedes desarrollar un llamamiento del cielo permaneciendo en las costumbres, en las maneras y en las formas del mundo. En Moisés podemos verlo claramente. Él decide dejar atrás sus primeros 40 años de vida. Él decide dejar el palacio. Él decide establecerse entre sus hermanos. Decide, delante de Dios, se reconoce como hebreo y no se reconoce como egipcio. Y él de esa misma manera, él huye del palacio, él huye de todo, él abandona todo lo que ha supuesto su vida, todo lo que ha supuesto sus privilegios, lo que él han intentado formar de él en Egipto, y él huye de todo eso. Egipto representa el mundo, él huye del mundo y se aleja del mundo. Porque él sabe que él tiene un llamamiento. De alguna manera él sabe, de alguna manera en algunas de esas noches donde su mamá lo amamantaba, donde su mamá siendo el niño le daba de cenar o estaba con él y le contaba aquellas historias de Dios y cómo sus antepasados y cómo aquello y cómo fue la creación y cómo fue todo aquello. De alguna manera Dios le habló a ese niño, a ese joven Moisés, y le puso en su corazón algo que ya jamás se movería, que es que él era hijo de Dios y él tenía un llamamiento para Dios pero no para el mundo. Entonces, mientras tú y yo no decidimos darle la espalda al mundo, no se pone en marcha la maquinaria del cielo que nos va a llevar el llamamiento. A veces queremos vivir de la manera como queremos vivir en el mundo, esperando hacer algo para Dios. Por eso algunas veces tanta gente tardamos en llegar al llamamiento que Dios tiene para nosotros, porque no comprendemos ni aceptamos que tengamos que renunciar a algunas cosas. Pero esa es la primera enseñanza, ese es el primer paso que dio Moisés. Para poder llegar a desarrollar el llamamiento para el que le había sido designado en el cielo, él primero tuvo que dejar absolutamente el mundo. Dice Éxodo 4, versículo 19. Éxodo 4, versículo 19, un poquito más adelante. Dice la palabra del Señor. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Dios preservó a Moisés de la muerte. En un primer momento lo preservó cuando lo sacó de las aguas, estando en el canastillo, allí en el carrizal, allí escondido. Pero luego lo preservó cuando le permitió irse a Madián, cuando Faraón dictó orden de muerte contra él. Pero ahora Dios le habla en Éxodo 4:19 y le dice: mira, como ya se te ha confirmado el llamamiento, ya puedes ir otra vez a Egipto, porque todos los peligros de aquellos que te querían matar han desaparecido. Todos los que te querían matar han muerto. Ya me he ocupado yo de dejarte el camino abierto. Ahora te vas a encontrar otras dificultades, pero ya no te vas a encontrar más con aquel faraón que te quería matar, o con aquel faraón que ordenó a las parteras que te mataran cuando nacieras. Esos ya no están. Yo quiero decirte algo. De repente, cuando tú y yo tenemos un problema en el mundo, el único refugio que podemos encontrar es el refugio de Dios. Y el Señor nos va a guardar en el refugio de su corazón, debajo de sus alas, mientras todos aquellos peligros acechan nuestra vida y acechan el propósito y el llamamiento que hay en nosotros. Pero el Señor mientras va a pelear la batalla para que todas esas cosas desaparezcan y nosotros tengamos el camino abierto hacia el llamamiento que Él tiene para nosotros. Número 2. Hemos dicho, número 1, el llamamiento llega cuando has decidido sujetarte a Dios, vivas las circunstancias que vivas. Número 2, el llamamiento llega cuando le permites a Dios que te guíe.
El llamamiento llega cuando le permites a Dios que te guíe. Solo Dios te va a guiar al punto donde Él te quiere llevar. Ni tus procesos, ni tus conocimientos, ni tu formación, ni tus ganas, ni nada de nada que haya en ti te va a guiar a donde Dios te quiere llevar. Solo Dios te va a guiar a donde te quiere llevar. Solo Dios. Por eso le tienes que dejar a Dios. Le tienes que dejar que te guíe. Te tienes que dejar convencer por Él y por su voz. Tienes que entender lo que Él te habla, aunque a veces te parezca una absoluta locura. Oiga, ¿a quién se le ocurre estar dando vueltas alrededor de Jericó? Ustedes den vueltas en silencio, un día, y dan una vuelta, y otro día, y dan una vuelta, y otro día, dan una vuelta, y otro día. Y al séptimo día dan 7 vueltas y tocan la trompeta, gritan y se caen los muros. Si usted va directamente al día 7 y comienza a ver cómo caen los muros, usted se lo cree, pero el primer día, ¿usted qué cree? ¿Usted qué cree? Dice, yo le voy a hacer caso a este Josué. Este Josué está tonto. Que demos vueltas aquí, que luego en una semana gritemos y se van a caer esas piedras tan gordas. ¿Por qué no hacemos mejor un plan estratégico militar para asaltar Jericó, las murallas, y traemos unas poleas, el caballo de Troya, y tanques, y aviones bombarderos, entonces nos tomamos la ciudad? No, porque eso es lo lógico. Usted no se da cuenta cuántas veces usted se enoja porque usted se pasa la vida dando vueltas en busca de algo que no llega. Pero va a llegar un día que el Señor le va a decir, ¡ahora! Y entonces usted va a gritar, se me asustó la niña, va a gritar y aquellos muros, aquellas puertas cerradas van a comenzar a derribarse porque usted estuvo dando vueltas, pero llegará un momento que Dios le va a dar a usted la orden para que usted grite. Lo que pasa es que a veces damos vueltas y nos cabreamos porque tenemos la sensación de que estamos perdiendo el tiempo, ¿a que sí? Vivimos en un mundo que parece que si no estamos haciendo cosas todo el rato, estamos perdiendo el tiempo. Y usted está viendo la tele, pero está con el rabillo del ojo mirando el WhatsApp. Tiene ahí el móvil ahí puesto ahí. Le digo por experiencia, ¿eh? No porque lo haya visto usted, porque yo soy usted, no hace esas cosas. Pero a mí me pasa que tengo la tele puesta, estoy viendo el telediario, pero tengo aquí el móvil puesto, como Joseph, ¿no? Que estaba ahí con la Biblia, pues tenía el móvil al lado. ¿Ve? Entonces tú estás viendo el telediario, pero estás así. Y el ¡pipí! ¿A que sí? Es así, ¿no? Se nos pasa a todos. ¿De qué se cree? Porque yo estoy aquí arriba, soy más santo que usted, soy el peor de todos. El Señor me puso aquí para enseñarme. Aleluya. No hay llamamiento de parte de Dios para quien decide seguir sus propios pasos. Si usted no se deja guiar por Dios, usted nunca llegará. Pero Dios va a hacer algo en su vida, va a obligarlo a que usted entienda. Va a obligarlo a que usted entienda. Usted va a tener que entender. Algún día usted va a darse cuenta y va a postrarse delante del Señor y va a decir, Señor, perdóname porque siempre seguí mis pasos, o seguí pasos de hombre, o seguí pasos de estrategia, o seguí pasos de modelos, pero me he dado cuenta que los únicos pasos que tengo que seguir son los tuyos. Así que a partir de hoy, Señor, perdona mis pecados y hoy te voy a seguir a ti. Unos tardan 8 años, otros tardan 10, otros tardan 3 meses porque son más inteligentes espiritualmente. Y los tontos como Moisés y yo, pues vamos camino de los 40 años. Pero no pasa nada. Lo importante es llegar. Lo importante es que en un momento en su vida de usted comprenda que si usted no se deja guiar por Dios, usted no llegará. Que si usted no se abandona a Dios, usted no llegará. Mira, Moisés tuvo que recorrer el camino que llevaba de Egipto al pozo. Y esa es una parte que no nos explica la palabra. Esa es la parte escondida, secreta, que viene en la palabra, que no viene escrita, pero hay una cosa clara. Moisés estaba en el palacio, mató al egipcio, puso paz entre los 2 hermanos hebreos que lo desecharon, y el siguiente versículo él ya está en Madián. Le amenaza a Faraón de muerte y dice, al siguiente versículo dice, ya estaba en Madián. ¿Usted sabe cuánta distancia hay entre la capital de Egipto en ese tiempo y Madián? Hay aproximadamente unos 1000 kilómetros. Oiga, Moisés tuvo que, en la huida, huyendo de Egipto, tuvo que caminar esos 1000 kilómetros hasta Madián. Porque aquí está Egipto, aquí en medio está el Mar Rojo y al otro lado está Madián. Ya no sé si él cruzó el Mar Rojo o él bordeó todo y bajó hasta Madián, no lo sé. Si hizo eso, hizo todavía mucho más de 1000 kilómetros. No sé cómo lo hizo. Pero la palabra nos esconde ahí. Yo sé que ese hombre tuvo que caminar 1000 kilómetros o más
para llegar al lugar donde Dios lo iba a proteger y lo iba a guardar. Dejarte guiar significa dejarte guiar en todo, en todas las cosas de tu vida. En todas las cosas de tu vida tú tienes que consultarle a Dios, preguntarle a Dios: Señor, ¿qué es de esta manera, de esta forma? ¿Cómo voy? ¿Cómo no voy? ¿Cómo dejo de ir? ¿Cómo camino? ¿Cómo no camino? Hasta fíjese lo que le digo: ¿cómo me he visto hoy? Se lo voy a explicar por qué. Usted sabe que en esta iglesia, en esta congregación, no somos especialmente protocolarios con la vestimenta. No hay más que verme a mí. Aquí no somos esas iglesias donde se exige corbata, traje, ¿no? Donde se pide a las chicas que vayan en falda larga, donde se pide que haya una cierta corrección en los escotes. No somos de esos, porque mire, entendemos que eso es algo que Dios le tiene que hablar a cada uno. ¿Ves? Si yo veo algo ya muy raro. Ya. El otro día estuvimos con mi esposa allí en una boda. Y vino una mujer, pero súper escotada. La mujer, la verdad es que no tiene malicia ninguna. Yo conozco a esa mujer, no tiene malicia. Ella no lo hacía con ninguna intención lasciva, libidinosa, de ninguna manera. Te lo digo de corazón. Yo conozco a esa mujer, una mujer linda. Pero ella se preparó para una boda. El problema no es que iba más escotada, el problema es que el vestido era 3 tallas menos. Entonces no es que iba escotada, es que se le salían las chichas por todos los lados. Yo no me di cuenta de nada, pero como a los 15 minutos la vi con otra ropa. Digo, ya el pastor ha hablado con ella. Porque hay cosas que a lo mejor son demasiado evidentes. Amén. Amén. Pero si usted no viene con corbata, yo no le voy a pedir que se ponga corbata. Ni siquiera yo me la pongo. Yo me la pongo cuando hacemos la Santa Cena, en ocasiones especiales, las bodas y alguna cosa así, ¿no? Pero fíjate, cuando Moisés decide dejarse guiar, se deja guiar absolutamente en todo. Mira. Cuando Moisés, lo podemos ver ahí en el capítulo 2, dice: cuando Moisés defiende a las hijas de Jetro en el pozo de Madián, ¿cómo era la apariencia de Moisés en ese momento todavía? Él era todavía egipcio, él acababa de llegar, él venía del palacio, las ropas que traía eran las que él vestía en el palacio. De hecho, cuando tú ves las películas de Moisés y todo eso, ves que cuando él llega todavía tiene la raya pintada aquí en el ojo, ¿no? Porque los egipcios se maquillaban mucho y tú ves ahí Moisés con su rayita ahí pintada aquí negra, ¿no? Ves ahí a Charlton Heston, no sé el actor que lo hace, muy famoso, ahí con su rayita, ¿no? El tipo tan guapo ahí, ¿no? Entonces, fíjate la cosa, ¿no? Vamos, vente, mira, 2.19, mira, Éxodo 2.19. Esto nos confirma la palabra, ¿no? Dice en Éxodo 2.19, cuando Jetro le pregunta a las hijas, dice: ellas respondieron: un varón egipcio. O sea que Moisés todavía aparentaba lo de su origen. Pero el corazón de Moisés, ¿cómo era? Él era hebreo. Lo que pasa es que su apariencia era egipcia. La apariencia de él todavía era egipcia. Ahora tú ves a Moisés 40 años después de este momento, cuando Dios le hace el llamamiento a que vaya a liberar al pueblo, tú lo ves 40 años después y su apariencia ya no era de un egipcio. La apariencia de Moisés, ¿cómo era? Era un pastor. Tenía su pelliza, su cinturón de cuero, su morral, su vara o su cayado, lo que él llevara, y él era ya un pastor. Hasta en eso, él se podía se dejó guiar, porque él podía haber dicho: no, mis ropas egipcias son mucho más cómodas. Yo voy a estar aquí en Madián, voy a ayudar a este hombre, me voy a casar con su hija, le voy a hacer un hijo, vamos a cuidar las ovejas, pero a mí que no me falte mi maquillaje. Porque llevo 40 años desde que era niño maquillándome en el palacio. Y yo me veo muy lindo maquillado, así que yo en eso no voy a dejar que Dios me cambie. No, el Señor le cambió. El Señor le cambió. Moisés iba a ser reconocido por los suyos cuando volviera a Egipto. Si 40 años después él vuelve a Egipto a liberar al pueblo y él va vestido de egipcio, ¿qué le hubiera pasado? De hecho, ¿un egipcio nos va a librar de los egipcios? Sin embargo, acuérdate, cuando él intervino en la pelea de los 2 hebreos, ¿qué le dijo el que maltrataba al otro? Le dijo: ¿quién te puso a ti por juez de nosotros? ¿Por qué? ¿Qué veían en él? Un egipcio. A Moisés tenía todo el corazón hebreo, todo el corazón para Dios, pero su aspecto, lo que la gente veía, era un egipcio. Y ahora viene la enseñanza.
para usted y para mí. ¿Cuántos de nosotros tenemos un corazón lindo para Dios, pero cuando vamos al mundo, el mundo todavía nos reconoce como los del mundo? Todavía llevamos la raya negra pintada. Porque no nos dejamos guiar en eso. ¿Cuántos de nosotros tenemos un corazón para Cristo, pero todavía en el mundo nos reconocen como los del mundo? Algunos llevamos 40 años en la iglesia y todavía llevamos las ropas viejas. Pero es el tiempo de dejarnos guiar por Dios, que sea Dios el que nos vista con las vestiduras de Cristo, para que cuando vayamos al mundo ya no nos recuerden como lo que éramos, sino como lo que somos. Llevamos 40 años en la iglesia y todavía queremos parecernos a los egipcios. Todavía hay cosas del mundo que no queremos renunciar a ellas. Todavía queremos participar de cosas del mundo. Todavía queremos participar de las comodidades del mundo o de las lindezas del mundo. Si es que acaso hay lindezas en el mundo. Mira, vente conmigo a Éxodo 4, del 29 al 31. Aleluya. Éxodo 4, del 29 al 31. Fíjate, 40 años después, Moisés ya ha sido llamado por Dios, está con Aarón y parte para Egipto. Y se encuentra con los ancianos del pueblo de Israel que todavía están en Egipto, que han estado clamando y gimiendo para ser librados de las servidumbres. Y dice, y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Dice, y habló a Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Dice, y el pueblo creyó. ¿Por qué creyó el pueblo? Porque Aarón y Moisés eran del pueblo. Ya no llevaban ninguna señal externa de que podían pertenecer a Egipto. Ya nadie se acordaba de Moisés. Tú mirabas a Moisés y ya no era aquel lindo muchacho maquillado con esas ropas reales que el mundo le había puesto. Era un hombre curtido por el sol después de 40 años guiando ovejas por el desierto, con la carne más negra que el sobaco un grillo, las manos ásperas de pelear con alimaña defendiendo a las ovejas, y allí con su hermano Aarón, y se presentó delante de los ancianos. ¿Usted qué cree que es más fácil? ¿Engañar a un recién convertido o a un pastor? Un pastor, ha dicho alguien por ahí. ¿Qué razón tiene, hermano? Dios te bendiga. ¿No? ¿Usted qué cree que es más fácil engañar con la palabra? ¿A un recién convertido o a un pastor? ¿O a un maestro de la escuela bíblica? ¿Usted cree que Moisés podía engañar a los ancianos de Israel? Gente que pese a las servidumbres, a las duras cargas a las que habían sometido, cada día todavía clamaban y oraban. No se habían desanimado, seguían buscando a Dios, seguían clamando, seguían orando, seguían creyendo en ese Dios extraordinario, poderoso y grande, aun en mitad de las duras circunstancias que estaban viviendo. ¿Usted cree que esos ancianos se iban a dejar engañar por cualquiera? Dice que no, que cuando escucharon a Aarón hablar, porque Moisés era tartamudo, ¿usted sabía? Aarón hablaba por él porque Moisés era tartamudo. Fíjese, yo le decía antes, si hay algún impedimento físico o psicológico, usted tiene un llamamiento. Fíjese qué tremendo llamamiento para Moisés, siendo tartamudo. Su hermano Aarón le hablaba y dice que habló lo que Dios le mostró e hizo allí la maravilla. Y dice, y el pueblo creyó. Y no solo que creyó, dice, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y se adoraron. Lo que esos ancianos vieron y lo que el pueblo vio es que ese hombre representaba la respuesta a su clamor. Usted y yo tenemos que ser la respuesta para el clamor y la aflicción de mucha gente. ¿Usted por qué cree que todavía hay gente que no se convierte a Cristo? Que usted le habla de Cristo y no se convierte, porque todavía en nosotros ven algo de egipcio. Ahora, el día que usted llega lleno del Espíritu Santo, libre de todo pasado, limpio de todo pecado, sujeto a Dios en sus circunstancias, y se presenta de alguien que está en aflicción, que está en lloro, que está en clamor o que está en gemido, esa persona va a creer lo que usted le hable, porque no va a ser usted quien le hable, va a ser el Espíritu. ¿Quién le habló? ¿A quién le habló Dios? ¿A Moisés o a Aarón? A Moisés. ¿Pero quién le habló a los ancianos? ¿Moisés o Aarón? A Aarón. Cuando usted le habla a alguien de Cristo,
Lo importante es que no le habla a usted, es que el Espíritu le habla a usted y usted habla lo que el Espíritu le habla para esa persona. Así que tenemos que prepararnos. Usted y yo tenemos que ser la respuesta de Dios para la aflicción de mucha gente. La gente nos está mirando de lejos. ¿Se acuerdan de Job el otro día? Dice, el hombre está mirando de lejos la obra de Dios. Ahora, pero cuando el hombre huele a Dios, el hombre se acerca. Cuando el hombre huele religión, ya no se acerca, porque está el hombre de religión hasta aquí. De curas pederastas, de pastores estafadores, de ministerios que roban. La gente está hasta aquí. Y la gente mira de lejos. Pero cuando usted va en el nombre de Jesús, ya la gente ya no ve eso. Porque es tocado el corazón de la gente. Pero nos tenemos que dejar guiar para ser transformados de tal manera que los afligidos vean en nosotros la respuesta a su clamor. Usted sabe ¿cuál es una de las estrategias más utilizadas en este tiempo por las iglesias y muy especialmente por los ministerios de jóvenes para llevar el evangelio a los jóvenes del mundo? Vestirse como los jóvenes del mundo, hablar como los jóvenes del mundo. No importa si llevo un arete, porque así me relaciono con ellos. No importa si me hago aquí un tatuaje de no sé qué, porque así me relaciono con ellos. Ponerte camisetas de los Boston Celtics. Eso lo he hecho yo. Meterte en las movidas de ellos y pensar que porque vas pareciéndote a ellos, es decir, vas pareciéndote al mundo, tú crees que lo vas a sacar del mundo para traerlos al reino de los cielos. Y es un error. Si acaso lo que va a pasar es que tú te vas a quedar en el mundo, eso sí. Eso es un tremendo error. El error de parecerte al mundo para atraer al mundo. Y el mundo no necesita más mundo. El mundo necesita a Cristo. Así que cuando usted va al mundo con Cristo, la gente del mundo se convierte y viene a la iglesia. Y viene al reino de los cielos. Pero si usted va al mundo vestido de mundo, el mundo lo que hace es multiplicarse. Ahí no hay nada de Dios. Entonces nadie se va a venir. Ese es un tremendo error. Yo veo muchos ministerios de jóvenes. Yo sé que lo hacen con buena intención. Yo sé que lo hacen con corazón. Porque quieren ganar a los jóvenes del mundo. Yo lo sé. Y entonces vemos ahí, incluso hasta predicaciones que yo he escuchado de jóvenes que así de entrada pueden parecer muy molonas, ¿no? Muy super mega guays. Pero te das cuenta que no hay nada de Dios. Yo el otro día escuchaba a un joven predicando, que es uno de los más considerados en España predicadores entre los jóvenes, y decía, pues yo estaba allí, colega, estaba jugando a la Play, y estaba jugando a la Play, estaba allí, estaba ahí matando y tal, entonces el Espíritu me dijo, no sé qué. Entonces utilizamos lo que reconoce el mundo del mundo, el lenguaje que el mundo reconoce, y creemos que comportándonos como el mundo vamos a convertir el mundo a Cristo. Y el mundo no necesita más mundo. El mundo lo que necesita es ver algo distinto, es ver el Espíritu de Dios moviéndose, fluyendo entre la gente. La gente solo va a ver una esperanza, una salida, una salvación cuando detecte algo de Dios. Así que usted y yo tenemos que esforzarnos para que cuanto antes, cuando vayamos al mundo, el mundo crea. Pero no porque usted es muy bueno, porque usted no es bueno, ni yo tampoco, ninguno somos buenos, solo el Padre es bueno. Sino para que el mundo vea en nosotros algo distinto a lo que están acostumbrados a ver. Para que la atmósfera y el ambiente espiritual de la vida de la gente que está afligida, que está encerrada, que está esclavizada, pueda esa atmósfera de repente cambiar porque usted llegó allí. Porque se dejó el maquillaje de Egipto, la ropa de Egipto y se puso la vestidura de Cristo, entonces usted llega allí y aquello cambia. No, yo me voy con este amigo, un amigo mío. Voy este viernes, me voy a la discoteca con él, a ver si lo gano para Cristo. ¿Te has escuchado eso? Pastor, hace 30 años. No, yo voy a los prostíbulos para predicarle a las prostitutas. Se casó con una, pero se perdió. Hubiera casado, lo hubiera traído a Cristo y gloria a Dios, el Señor restaura todas las cosas, no pasa nada, amén. Pero el que se quedó allí fue él. Se ve que probó unas cuantas y ya eligió una para irse al infierno de la mano. Así que usted y yo tenemos que esforzarnos por por oler al reino de los cielos. Número 3. Esta es dura, esta es linda, pero un poquito dura, ya te advierto.
Sácate ahí. Número 3. El llamamiento te va a pillar ocupado. Vas a recibir un llamamiento de parte de Dios donde vas a tener que renunciar a lo que estás haciendo para seguirle a Él. Mateo tuvo que renunciar a la mesa de los tributos para seguir a Cristo. Pedro renunció a su empresa, a la piscifactoría que tenía allí, las barcas y lo que tenía, para seguir a Cristo. El llamamiento te va a sorprender ocupado en algo. ¿Quién se me está aburriendo? ¿Alguien se aburre, de verdad? Solo hay uno y yo paro aquí ahora mismo, ¿eh? Yo no he venido a aburrir a nadie, aparte que esto no es cosa mía, esto es del Señor. Mira, escúchame bien. Dios no tiene llamamiento para los vagos. Dios no tiene llamamiento para los desocupados. Dios no tiene llamamiento para los indiferentes. Dios no tiene llamamiento para los indolentes. No tiene llamamiento para los conformistas. No tiene llamamiento para los que todo les importa una higa. No tiene llamamiento para los que viven para sí mismos, para los egoístas, para los que no han entendido la gracia y los que no han renunciado a sus derechos. Para eso no hay llamamiento. Es decir, no hay llamamiento para los ninis. Para el que no hace nada, Dios no va a venir a buscarlo para que haga algo. El otro día yo hablaba con un joven y le decía, bueno, ¿y tú por qué no recoges la mesa? Dice, no, ahora no, es que no me apetece y tal. Digo, bueno, y cuando tú estés, hola, adelante, hola. Digo, cuando tú estés con tu novia y te cases y estéis casados, entonces a tu esposa le va a decir que recoja la mesa a ella. Y dice, no, cuando me case, entonces ya recogeré la mesa. Si usted quiere ser un buen esposo y ayudar a su esposa, primero sea un buen hijo y ayude a su madre. Aprenda con su madre lo que luego va a hacer con su esposa. ¿O no es así? Mira, Moisés renunció al palacio para vivir en el campo. Moisés renunció al servicio a los que le servían a él y se puso él a servir. Moisés renunció a no trabajar y se puso a trabajar. Moisés renunció a sus lujos, a sus ropas lujosas, a sus fiestas de palacio. ¿Para qué? Para mezclarse entre ovejas malolientes, vivir debajo del calor del sol y del frío del invierno. Pero él no se quedó sin hacer nada. ¿Qué conservó Moisés de su vida como príncipe de Egipto? Cuando él llegó a Madián, ¿qué llevaba? Aparte de la raya pintada y las ropas reales de las que se deshizo, estoy seguro, no sé si en horas, pero 100 días. ¿Qué conservó? Absolutamente nada. Pero él se ocupó, eso es muy importante. Fíjese en los versículos que hemos leído, vemos como cuando él huye de Faraón, llega al pozo, defiende a las hijas de Jetro, las defiende. Las hijas se lo dicen a su papá, el papá lo busca, lo llevan a la casa, le dan morada. El papá la casa con una de sus hijas para que no se fuera. Tiene un hijo con la hija que se llama Gersón, forastero en mi tierra, en la tierra. Y él hace una vida normal, pero él se ocupa. Éxodo 3, versículo 1. Ya habían pasado 40 años. Ya habían pasado 40 años. Éxodo 3:1 dice, apacentando Moisés las ovejas ¿de quién? ¿De quién? Yo le hago a usted una pregunta. Después de 40 años, Moisés no tenía una oveja que fuera suya. Habían pasado 40 años y el tipo no tenía ni una oveja que fuera suya. 40 años después él seguía apacentando las ovejas de su suegro. Este era peor que Jacob. Jacob compró a Lea por 7 años de trabajo, a Raquel por 7 años de trabajo y otros 7 años que le regaló a Labán, 21 años. Pero al final se fue cargado de ovejas y de camellos y se fue el tío rico podrido. Pero este
¿Cómo es tan torpe el tipo? 40 años trabajando para su suegro y todavía no tiene ni una oveja. Sigue apacentando las ovejas de Jetro. ¿Sabe qué? Dios no le va a dar a usted una oveja que le pertenece a otro. En el llamamiento de usted, Dios le va a dar la oveja de usted, pero no la de otro. Pasen los años que pasen, no importa. Dios no le va a dar a usted una oveja que no le corresponde. No le va a dar un llamamiento que no le corresponde. No le va a dar un llamado que no le corresponde. No le va a dar un ministerio que no le corresponde. Una de las crisis más grandes que hay en muchas iglesias del mundo es ver a ver si el pastor dobla el pico para ver quién ocupa ese lugar. ¿Se ha dado usted cuenta de eso? El pastor, 97 años, gloria a Dios, no se muere. Llevo 50 años aquí de diácono esperando a ver si dobla el pico, a ver si me pongo yo en el púlpito y me pongo yo a mandar ahí. Oye, ¿por qué quiere usted ocupar eso si ese no es su llamado? Queremos ocupar, usted no sabe las guerras que trae este mueblecico, este mueble. Es la causa de la mayoría de las divisiones de las iglesias, de la destrucción de iglesias, este mueblecico, Por eso yo le digo cada mañana al Señor, Señor, yo estoy aquí, no estoy, gloria a ti, dame vacaciones, Señor. Dame un año ahí sentado escuchando buena palabra, yo quiero engordar ahora. Señor, dice, no, tú tienes que seguir ahí porque tienes que aprender, tonto, torpe, cabezón que eres. Me deja aquí hasta que Él quiera. Hasta que Él quiera. Así que, ¿qué conservó Moisés? Ni conservó nada de Egipto, ni cuando llegó el llamamiento y tenía que volver a Egipto, se llevó nada de Madián. El tipo nada. Ahora, solo hay una cosa que el Señor le permitió que él tuviera. Si te vienes conmigo, mira, te vienes conmigo a Éxodo 4:20. Éxodo 4:20, mira qué lindo es esto. Porque esto es muy importante para el llamamiento. Estamos hablando hoy de llamamiento. Estamos hablando de llamamiento, no se te olvide, ¿te acuerdas? Estamos hablando de las condiciones que se tienen que dar para que haya un llamamiento en nuestra vida y llegue ese llamamiento a nuestra vida. Dice 4:20, dice, entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y 500 ovejas y los puso sobre un asno. ¿Ha dicho eso? No. Ah, bueno. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y 100 ovejas y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. No. Pero ni una oveja se llevó. O sea, el buitre, el cutre del suegro, el indeseable del suegro, después de 40 años de servicio, no le dice, bueno, llévate un rebañito, hombre, por más que llegue a Egipto, allí tenga allí tu lechecita para tus hijos, ahí un poquito de carne, que le arranque la piel y te hagas un abrigo nuevo, que ahora viene el invierno. Qué tipo miserable el Jetro Ahora aquí hay una enseñanza espiritual. De ningún llamamiento te vas a llevar nada. Del mundo no te vas a llevar nada, pero de un llamamiento tampoco te vas a llevar. Ahora fíjate la misericordia de Dios. Porque dice que lo único que se llevó a Egipto fue ¿qué fue? Su esposa, sus hijos, un asno y una vara. O sea, todo cargas. De los 4 había 3 que comían. Bueno, y la vara cuando se hacía serpiente también comía. O sea, que no me llevo ovejas, pues me llevo gente que come. Es tremendo, ¿eh? ¿Usted ha visto esto? Ahora yo le voy a decir una cosa de parte de Dios, del corazón. Mire, Dios el Padre no le va a llevar al llamamiento al margen de su familia. Cuando usted es llamado por Dios, su familia va con usted. Los llaneros solitarios en el ministerio no existen en el llamamiento de Dios. ¿Cuál es la mayoría, o sea, la causa de la mayoría de los fracasos matrimoniales en los ministerios? Que el pastor se enamora del ministerio, se enamora de la iglesia, se enamora del llamado, se pasa el día metido en la iglesia, no quiere saber nada, está organizando eventos todo el día, está viajando, ahora viajo para allá, ahora viajo para acá, y su esposa y sus hijos, ¿dónde están? Más abandonados que carracuca, porque no les hicieron formar parte a su familia del llamado de Dios. Entonces, como no puedo decir nombres, pero ustedes son muy inteligentes, y además hoy mi pastor no me está escuchando,
Pues ellos tienen un culto allí muy especial hoy en Albacete, ni siquiera se está emitiendo en directo. Ellos también lo emiten, pero no lo emiten porque tienen una cosa muy especial ellos, en la intimidad de ellos, ¿no? Entonces te viene, por ejemplo, ¿usted ha visto el Sálvame alguna vez? De verdad se lo digo, no es pecado, yo lo he visto también. No, mira otro mañana un rato, te vas a animar. No, pero tú mira, lo vas a ver que hay gente más imbécil en el mundo que tú. Tú dices, yo no soy el más imbécil del mundo, hay gente más imbécil que yo. Gracias, Señor, tuviste misericordia de mí. Entonces, en esos programas, cuando quieren mencionar a alguien, dicen, por ejemplo, I.P. se ha echado un novio. Está hablando de Isabel Pantoja. I.P. ¿no? Bueno, yo le digo a usted, si por ejemplo B.H. que tiene un mega ministerio mundial, y si alguien no sabe quién es, luego se lo digo fuera de cámara, viaja por todo el mundo, hace milagros, hace de todo tipo de cosas, y llega a su casa y se encuentra la demanda de divorcio de su esposa. Estoy hablando de un hecho real. ¿Eso por qué puede ocurrir? Porque la esposa está más abandonada que un felpudo. Ahora, luego el matrimonio se restaura y B.H. viene a un evento a una ciudad del sur de Fuenlabrada, por ejemplo, empieza por F, y dice, no, tuvimos una crisis, mi esposa y yo, pero la cosa era que es que ella tomaba pastillas. Y entonces ella tomaba pastillas y yo no lo sabía. Y estuvo 25 años tomando pastillas, ella no lo sabía. Pero ya, como ya no toma pastillas, no hemos reconciliado. Y entonces la culpa no es de él, la culpa es de su esposa. Ningún llamamiento va a hacer de parte de Dios que usted se separe de su familia. Usted se va a llevar a su esposa, usted se va a llevar a sus hijos que abren la boca antes que los ojos por la mañana, que comen más que una hipoteca, no importa. Usted se los lleva. Ahora le digo otra cosa. Dios el Padre no le va a dar a usted llamamiento sin recursos ni poder del cielo para que lo lleve a cabo. ¿Qué le dio de más? Ovejas no se llevó, pero se llevó un asno, que el asno es un animal, ¿para qué? Para que usted no lleve la carga, ¿qué la lleva? El asno. Cuando usted recibe un llamamiento, por muy pesado que sea ese llamamiento, el Señor le va a facilitar el recurso para que las cargas no estén sobre usted. Y luego el Señor le va a dar el poder, porque si hay un llamamiento de parte del cielo, el Señor le va a dar el poder del cielo, le va a dar la autoridad para que usted siga llevando. El que llevó la vara esa que hacía, ¿qué hace con la vara? La vara revela aquí el poder. Yo sé que algunos me dirán, pero pastor, yo tengo un llamamiento, pero yo no tengo esposa ni tengo hijos, no se preocupe, el Señor ya los castigará en su momento. Aleluya, ahí mi Joseph, ahí lindo, mi Gaspar allí, lindo allí. Ellos tienen llamado. Todavía no tienen llamamiento, pero tienen llamado. El llamamiento es cuando llega y hace así Dios. Dice, ahora, ya está todo. Pasaste los exámenes, te di el título, has pasado todas las pruebas, todos los test, has aprobado todo. Ahora, vete a Egipto. Has tardado 40 años, torpe, no importa, tenemos tiempo todavía, te voy a dar otros 40 años más de vida para que vaya a liberarlos. Esté tranquilo, Joseph, estése tranquilo. El Señor le va a mandar una cieguita linda para que se enamore de usted. Abrirá los ojos el día que diga sí quiero. Cuando esté cortando la tarta, entonces dirá, ¿con quién me he casado yo? Ese Gaspar lindo allí, esa negrita ahí que le tiene preparada el Señor. Aleluya. ¿Usted se sabe esa historia de aquel hermanito de una iglesia que era negro? ¿Se la sabe? Y a él le gustaban las mujeres blancas. Era negro pero quería una rubia blanca. Y decía, Señor, dame una blanca, Señor, dame una blanca. Y el Señor un día dijo, yo te voy a dar una blanca, no te preocupes. Y el tipo clamaba tanto, dame una blanca. El Señor dijo, no me clames más, ya te voy a dar una blanca. Y un día en la iglesia entra una chica negra, más negra que el carbón, por la puerta de la iglesia al culto, nuevecita. Ese día había pasado por allí, el Señor la empujó para adentro. Y el Señor le dijo, ahí tienes a tu esposa. Y este tipo le dice, ¿pero cómo? Yo te pedí una blanca. Y la chica se llamaba Blanca.
Y ahí tienes tu Blanca, aleluya. Le di una Blanca, dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. Así que se casó con una Blanca. Así que en el llamamiento va tu familia, va tus hijos, va tu esposa. Tuvo misericordia de él y la suegra no se la dejó llevar. Pero la esposa te la tienes que llevar. No hay ningún llamamiento más importante de parte de Dios que tu familia. Ese es el primer llamamiento. Tu familia, Dios, tu familia y la iglesia, por ese orden. Ahí dilo conmigo, Dios, la familia y la iglesia. Amén. Si cambiamos ese orden, tenemos algún problema. Ese es el orden establecido por Dios. Pero Dios te va a dar también los recursos y el poder para llevar adelante ese llamamiento. Número 4. El llamamiento te va a sorprender seco y en el desierto. Aleluya. Mira, Moisés no esperó en palacio a que Dios lo visitara y confirmara todo lo que su madre le había hablado acerca de ese gran Dios creador de todo. Él podía haberse quedado con las historias de parte de su madre y haber dicho, bueno, pues yo me quedo aquí en palacio y que Dios venga a buscarme. Si tiene algo, quiere encargarme que haga algo, aquí estoy. Que Él venga, ¿no? Pero esta historia nos demuestra que darle la espalda al mundo y salir a buscar a Dios nos enfrenta siempre a situaciones donde la sequedad y las espinas son la respuesta del mundo. El que decide seguir a Cristo va a encontrar una respuesta seca del mundo. El mundo le va a querer hacer el vacío. El mundo te va a querer matar. Me llama mucho la atención ver cómo cuando Moisés, en el capítulo 3 de Éxodo, versículo 1, lo leemos si quieres, 3, versículo 1, que se llama ese capítulo Llamamiento de Moisés, ya tenía 80 años ahí. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Fíjate, cuando Dios libra a Moisés de la muerte, lo lleva a Madián y lo lleva al pozo. Cuando tú estás en conflicto con el mundo, cuando estás en peligro de que el mundo acabe contigo, te destruya, Dios te toma y ¿a dónde te lleva? Al reposo, te lleva a la quietud, te lleva al pozo donde tú te vas a refrescar con las aguas con las que Dios te va a refrescar. Pero hay un momento donde tú te vas a encontrar con Horeb. El monte de Horeb es el mismo monte que el monte Sinaí, es el mismo. Se llama de las dos maneras. Y me llama mucho la atención lo que significan Horeb y Sinaí. Horeb significa seco y Sinaí significa espinoso. Así que el Señor te va a dar siempre un tiempo de relax, un tiempo de quietud, un tiempo de descanso, un tiempo de refrescarte en tus conflictos y en tus problemas. Pero cuando eso acabe, el Señor siempre te va a reclamar de un lugar. Si tú quieres seguirle a Dios, lo menos que te vas a encontrar es un camino seco y espinoso. Salir a buscar a Dios nos enfrenta siempre a situaciones donde la sequedad y las espinas son las respuestas en el mundo. Muchos dicen, yo tengo un llamado de Dios, el Señor me ha mostrado que yo voy a llenar estadios, que yo le voy a predicar a las naciones, que yo voy a levantar muertos, que voy a orar por enfermos y se van a sanar los enfermos y para ti. Y el Señor me ha mostrado, el Señor me ha mostrado, el Señor me ha mostrado, pero no salen del sofá. No salen de la comodidad, no salen del conformismo. Se creen que porque son muy listos, muy bellos y muy altos y muy guapos, el Señor llegará un día, los tomará del sofá y los meterá en el Santiago Bernabéu a predicarle a 100.000 personas. Pero es que el camino que hay que recorrer entre que el Señor te muestra y el Señor te llama es un camino difícil, porque es un camino de muerte a las cosas del mundo, de renuncia a las cosas del mundo, de enfrentamientos con el mundo, de enfrentar la burla del mundo y el despecho y el desecho del mundo. Así que no hay llamamiento si tú no pasas por el desierto. La mosca le queda poco de vida. El desierto te fortalece.
El desierto es el único lugar donde tú puedes escuchar claramente la voz de Dios, porque no hay ningún otro ruido. ¿A dónde se llevó el Espíritu Santo a Cristo después de bautizarse? ¿Quién le estuvo allí llenando? ¿Quién le estuvo hablando? El Espíritu Santo. Dice que él estaba lleno del Espíritu Santo. El otro día escuché en televisión o bien en el periódico, no recuerdo, lo importante es la noticia, dice que han hecho una encuesta entre adolescentes de Estados Unidos donde le dan a elegir entre estar una semana sin ordenador, móvil, sin entrar en Facebook, WhatsApp, o sea, aislados de todo, o recibir una descarga eléctrica. Y el 80% ha decidido recibir una descarga eléctrica. Porque dicen que soportan eso mejor que estar una semana desconectados de las redes sociales, del internet, del WhatsApp y de todo. Que no podrían soportar una semana así. ¿Se da usted cuenta el nivel de ruido que hay alrededor de nosotros que impide que podamos oír la voz de Dios? ¿Se da usted cuenta por qué a veces a usted le tienen que ocurrir cosas para que usted escuche la voz de Dios? ¿Se da usted cuenta por qué a veces esos desiertos son tan necesarios? ¿Se da usted cuenta por qué a mí hace 2 meses se me rompió el wifi del móvil? Para no tener conexión todo el tiempo. Gloria a Dios que me rompió el wifi. Esa tiene que ser nuestra respuesta. Gloria a Dios, Señor, que me quedé sin wifi, que me cortaron la línea de teléfono. Gloria a Dios, Señor, que se me rompió la televisión. Gloria a Dios mío que tú me has llevado a esta situación donde la única manera que yo tengo de escuchar tu voz es que yo esté en un lugar de silencio. Así que no hay llamamiento si no hay desierto. En el desierto se aprende a morir a lo del mundo. Se aprende a morir al ruido del mundo. Se aprende a morir a lo que te aleja de Dios. Amén. Número 5. ¿Lo dejo aquí ya? ¿No? Tere, ¿lo dejo aquí? ¿No? ¿Estás quedando con la copla? Bueno. Número 5. El llamamiento te va a sorprender guiando lo que no quieres guiar y apacentando lo que no es tuyo. Te lo repito. El llamamiento te va a sorprender guiando lo que no quieres guiar y apacentando lo que no es tuyo. Oiga, ¿quién quiere ser el gerente del negocio de su suegro donde solo van al suegro? Y el suegro está en la hamaca allí debajo de la acacia en su finca y tú estás pasando el calor y el frío. ¿Quién quiere eso? ¿Cómo se pondrían los sindicatos? Imagínate. Si te llega y te ofrece un trabajo y te dice, mire, va a estar usted 40 años guiando ovejas. No van a ser de usted nunca, pero usted las va a guiar. Cuando haga frío, cuando haga calor, cuando sea invierno y usted esté en el monte y la nieve llegue de tal manera que usted no pueda volver a su casa, usted va a estar 2 meses allí aislado sin ver a su esposa, a sus hijos. Oiga, ¿y cuánta leche de esa me va a corresponder a mí? Ni 1 litro. Ese es su trabajo. ¿Quién quiere eso? ¿Quién le dice sí a eso? Absolutamente nadie. Ahora yo le voy a decir una cosa. Dios va a permitir en su vida y en mi vida que usted guíe cosas que no quiere usted guiar. Cuando yo veo a los chicos que trabajan en el Burger King, yo le digo, Señor, permite que este muchacho solo trabaje en este lugar el tiempo necesario para que tú le enseñes lo que le tengas que enseñar. Pero que la pasión de este chico no sea trabajar el resto de sus días en el Burger King. Y menos ahora que han sacado 2 hamburguesas nuevas. ¿Usted sabe? Han sacado la hamburguesa gay, que va envuelta en un papel con el arcoíris de los gays. Y además, que decía Rodolfo, dice, porque por dentro somos todos iguales, dice. Y luego han sacado la hamburguesa gótica, que es una hamburguesa que la hacen con un pan negro. Porque ellos quieren vender. El diablo quiere vender. El diablo no le importa nada que tú te mueras. ¿Usted cree que el diablo quiere llevárselo usted al infierno? Ahora vamos de guay, si me voy al Burger King y le pido a la hamburguesa gay porque soy muy guay, mega super guay y yo me solidarizo con todo el mundo. Hermano, ya no se puede ir al Burger King. Vaya está el McDonald's, pero no tardará mucho en sacar otra igual. Y si no, se hace usted la hamburguesa en casa. Y si no, me lo dice usted a mí, que yo le hago la hamburguesa, ¿cómo se llama? Sí, tú la has comido, Nilsson, tú has comido esa hamburguesa, ¿eh?
Qué contundente, ¿eh? Esa hamburguesa la hago yo compro la carne picada, la hago yo la hamburguesa, todo espectacular. Y ahí no hay gay ni nada, hay una hamburguesa muy hombre, esa hamburguesa. Amén. Aleluya. Hamburguesa le tengo que meter un palo de madera de arriba abajo para que no se me desplome. ¿Verdad o no es verdad? ¿Estoy mintiendo? ¿Verdad? Aleluya. Así que a veces tú vas a tener que trabajar 2 años en el Burger King, pero porque necesitas trabajar para ahorrar dinero para ir a la universidad, para hacer aquello que Dios te mandó a hacer, que es estudiar Derecho. No, Derecho no, ya son muchos. Pero tiene que ser un tiempo. Te va a tocar tiempo donde tú vas a tener que guiar y lidiar con situaciones que no te gustan, pero por obediencia a Dios, en favor del llamamiento, tú vas a tener que estar ahí. Moisés era un hombre de paciencia, estuvo 40 años guiando ovejas que él no quería guiar. Y haciendo lo que él no quería hacer, y apacentando lo que no era suyo. Usted ve que alguien pelea en la calle y usted se mete a poner paz. La mayoría de la gente te dice, hijo, la mamá sobre todo, te dice, hijo, tú no te metas, porque a ver si se van a liar y al final el golpe te lo llevas tú. Entonces tú ves a alguien peleándose ahí, tú no te metes. ¿A quién le gusta poner paz en un conflicto que no es de uno? Este tenía que apacentar las ovejas que no eran de él. Pero ¿sabe qué? El Señor le habló. Antes del llamamiento, anótate esto, antes del llamamiento, Dios te va a probar administrando lo de otros, para ver si luego tú vas a poder administrar lo tuyo, lo que Él te va a dar para ti. Antes del llamamiento, Dios te va a probar administrando lo de otros. Y Él va a probar tu celo, va a probar tu honradez, tu honestidad, tu diligencia, tu excelencia. ¿Usted cree que Jetro le hubiera permitido a Moisés manejar a todo su rebaño durante 40 años si Moisés no hubiera sido un tipo diligente, un tipo honrado, un tipo que nunca le robó una oveja, un tipo que defendía a sus ovejas, un tipo que las sacaba a comer cuando tenía que sacar, que las defendía? El tipo Jetro encantado, y encima no le pagaba. Encantado. ¿Usted cree que le va a dejar 40 años en sus manos las ovejas si no hubiera hecho un buen trabajo Moisés? Moisés durante 40 años demostró que él era el tipo perfecto llamado para el llamamiento que Dios tenía para él. Ahora, ¿qué tal te digo yo? Escuchadme bien, sobre todo los jóvenes. ¿Qué tal administras tus estudios? Los que estéis estudiando. No, es que a mí el inglés no me gusta, es que el inglés no, es que las matemáticas no me gustan, es que... Usted tiene que administrar las matemáticas aunque no le guste, porque el Señor a usted le está probando para que el día que le dé lo suyo usted haya demostrado que usted es diligente con lo de los demás, cuanto más con lo suyo. Es muy fácil decir, no, a mí es que estas ovejas no me gustan pastorearlas, encima no cobro nada, que cuando me decían a mí los chicos en el instituto decían, yo para qué voy a estudiar latín. Pues si ya no habla latín nadie, es una lengua muerta. ¿Yo para qué voy a estudiar griego? Y yo que era de letras decía, ¿yo para qué voy a estudiar física y química? ¿Y yo para qué voy a estudiar matemáticas? Y yo con saber 2 y 2 son 4, comprar el pan y lo que las vueltas que me tienen que dar, ¿para qué quiero saber más matemáticas que esas? Pero luego uno se da cuenta que todo, aunque no te guste, todo te ayuda a desarrollarte y a formarte para que Dios te lleve a lo que te tiene que llevar. Un tipo que yo conocía, y yo no quiero estudiar inglés, y yo para qué voy a estudiar inglés, y no sé qué, pues yo no estudio inglés, pues yo no estudio inglés. Y luego el tipo era camionero y estaba por toda Europa caminando y decía, ay, si hubiera aprendido inglés yo. Ahora voy por toda Europa y tengo que hacer por señas para entenderme con la gente. Claro, pero no quiso guiar a aquella oveja. Pero usted y yo, Dios va a permitir que haya ovejas que guiamos, que no nos gustan guiar, pero usted y yo, por excelencia y por amor a Dios, tenemos que guiar, porque ese es el paso previo al llamamiento. Me he perdido ya. Bueno, última cosa ya. Ya son las 2 menos cuarto pasadas. Vamos a volver a leer Éxodo capítulo 3, versículos 1 y 2. Porque esta es la guinda final que explica el segundo antes de que Dios te dé el llamamiento. Lo que ocurre
un instante antes de que Dios ya te dé llamamiento, te diga, ya, ahora es, echa a andar. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro. ¿Cuántas veces había estado Moisés apacentando las ovejas de Jetro? 40 años. Por 365 días multiplica. Pero aprende esto, hay un día donde Dios te llama. Tienes que seguir hasta que ese día llegue. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Esto te lo voy a dar muy rápido. Número 1. Moisés estaba apacentando lo que no era suyo. Número 2. Moisés estaba sirviendo al sacerdocio. ¿Quién era Jetro? Dice que era sacerdote de Madián. Hay un componente de Dios en este tiempo que le está pastoreando y apacentando ovejas. Hay un componente de Dios en este sacerdocio de su suegro, que luego es un hombre que le va a ayudar mucho en todo el proceso de liberación del pueblo de la esclavitud. Número 3. ¿Dónde estaba Moisés cuando fue llamado? ¿En la discoteca? ¿En el palacio de Egipto? ¿Se lo estaba pasando bien? ¿Dónde estaba? ¿En qué lugar estaba? En el desierto. ¿No lo dice ahí? Dice, llevó las ovejas a través del desierto cuando fue llamado. Ahora mira qué te digo. Qué difícil es apacentar en mitad de la nada. ¿Usted qué cree que comían las ovejas en el desierto? ¿Había algo para las ovejas para comer ahí? ¿O qué pasó? ¿Qué comían las ovejas en el desierto? A ver, los de ciencias. Venga, los de ciencias, los de química y esas cosas que estudié ahí. No. Oiga, qué difícil es apacentar a un pueblo cuando a veces uno no dispone de muchos recursos. Qué bonito es ir a iglesias que llegas y ves la pantalla LED y los focos no sé qué y el sonido y te traen a Les Campos y patatín y mañana tienen otro concierto y al otro porque tienen recursos y así se apacienta muy bien a la gente. Pero qué difícil es apacentar a la gente en mitad del desierto. Número 4. Moisés estaba ¿dónde? En el desierto. Pero dice que llegó hasta Horeb. ¿Y qué era Horeb? Un monte, o sea que él tuvo que subir la cuesta. Tuvo que subir la cuesta. Cuando nosotros hablamos de monte, hablamos de oración. En el estadio inmediatamente anterior a que Dios te llame al llamamiento, Dios te tiene que sorprender orando. Sin oración no hay llamamiento. Sin oración no hay propósito. Acuérdate, no hay llamamiento para los vagos. No hay llamamiento para los que viven dormitando. No hay llamamiento. Él estaba primero en el pozo, pero luego estaba en el monte. ¿Sabes qué? Justo cuando ocurrió eso, versículo 2, justo cuando estaba en esa circunstancia, versículo 2 dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Si no hubiera ido al monte, no hubiera visto el fuego. Si usted no sube la cuesta de la oración, usted no va a ver el poder de Dios en su vida. Solo experimentamos el fuego de Dios cuando pasamos primero por el monte. Si no hay oración, mire, no hay atajos. Estos eventos que ustedes le invitan y pone, venga usted a presenciar el poder de Dios. Ni poder ni nada. O sea, usted está en su casa viendo qué tiempo tan feliz con Teresa Campos el sábado por la tarde, ¿no? Entonces acaba y dice, acaba a las 8, a las 8:30 es el evento de poder. Ahora me voy al evento y voy a ver el poder de Dios. ¿Usted cree que eso funciona así? Solo experimentamos el fuego de Dios cuando pasamos primero por el monte. No hay atajos, no hay programas, no hay estrategias, solo hay rodillas, oración, secreto con Dios. Entonces la llama se enciende. Aleluya.